chicos, hoy les mostraré cómo cambiar el sonido de nuestra PC al conectar un dispositivo, así que empecemos. Primero vamos a conectar nuestra USB para escuchar el sonido original. Retiramos. Ahora lo que haremos es ir a nuestro navegador a buscar el sonido que nos guste. Vamos a abrir nuestro navegador, en este caso yo tengo el de aquí. El Pepe. Bueno, a mí me pareció interesante, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a colocar YTMP3. Damos un Enter, vamos a seleccionar la primera. Vamos a regresar acá y vamos a copiar el link de aquí. Control C, nos vamos acá, Control V y le damos en convertir. Y le damos aquí en descargar. Y automáticamente se nos empieza a descargar. Esperamos un momento a que se descargue. Listo, ya se nos descargó. Ahora vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a escribir mp3cut.net. Damos un Enter y vamos a cargar nuestro archivo. Le damos un clic aquí, nos vamos a las descargas, seleccionamos, damos en abrir y aquí tendremos que recortar solo la parte que vamos a utilizar. Vamos a dar un clic aquí. El Pepe. Listo, como es esta parte, vamos a arrastrarlo de aquí y solo vamos a seleccionar la parte que nos interesa. Un poco más. El Pepe. El Pepe. Listo, una vez que ya tenemos la parte que necesitamos, nos vamos a la parte de acá donde dice MP3 y vamos a seleccionar la de aquí. Damos un clic y le damos en Save. Le damos aquí y se nos empieza a descargar. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Podemos aquí ponerle en español. Vamos a abrir el documento nuevamente. Le damos a la segunda. Y vamos a seleccionar la otra parte. El Pepe. Listo, vamos a moverlo hacia acá y lo mismo hacemos con la parte de acá. Vamos a menorarle un poco más. Un poco más. Y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Nos vamos acá donde dice MP3. Le damos un clic aquí. Le damos un clic aquí. Le damos un clic aquí. Y se nos empieza nuevamente a descargar. Listo, ahora vamos a cerrar las pestañas. Nos vamos a inicio y colocamos panel de control. Damos un clic. Nos vamos donde dice hardware y sonido. Nos vamos a cambiar sonidos del sistema. Y aquí vamos a buscar conectar dispositivo. Damos un clic. Y ojo, aquí también tenemos varias opciones que el propio sistema nos da. Le damos un clic aquí y nos da varios sonidos que podemos utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar otro. Le damos aquí en examinar. Vamos a buscar nuestros sonidos. Nos vamos en este caso a descargas. Y aquí tenemos los dos. Vamos a seleccionar el primero. Le damos en abrir y le vamos a probar. El Pepe. Listo, le damos en aplicar y aceptar. Ahora nos vamos nuevamente a cambiar sonidos del sistema y nos vamos a la parte de abajo y buscamos desconexión del dispositivo. Damos un clic y hacemos lo mismo, examinar y vamos a escoger el segundo. Le damos en abrir y probar.
Le damos en aplicar y aceptar. Listo chicos, ahora vamos a comprobar. Y listo, ahora vamos a comprobar. Voy a conectar la flash. El PP. Como pudieron ver, sí funcionó. Ahora voy a retirar. Y de esta manera podemos ir buscando el tono que más nos guste. Y listo chicos, eso es todo. Espero que les guste y nos vemos en un próximo video.